Muy buenas, Darkeadores. Estamos en un podcast más. Esta tarde, noche o día, depende cuando estéis escuchando esto, nos acompaña Javier Lorenzo, invitado estrella, gestor del fondo de inversión GPM Asignación Táctica. ¿Correcto, Javier? Correcto, correcto. Ese es el nombre. Pues bienvenido a Darkeadores. Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos estén oyendo. Pues la idea es dar a conocer un poquito el fondo, que todo aquel que no lo conozca pues sepa un poquito más qué tipo de gestión se utiliza, conocerte a ti también un poquito más. Y bueno, oye, también tenemos por aquí, que va a estar en el podcast, a Diego Puertas, arroba Mr. Puertas en Twitter. Muy buenas, Diego. Hola, muy buenas. Hola, Diego. Nada, estamos aquí los tres, iba a decir mano a mano, pero no sé si cuando son tres en mano a mano o se dice de otra manera. Así que, bueno, vamos allá. Por cierto, ¿cuál es tu cuenta de Twitter, Javier? Dila por si alguien no te sigue, que te pueda encontrar. Vale, es @jlorenzotrading. jlorenzotrading, para que Vale, domine. perfecto, pues @jlorenzotrading, ¿vale? Trading, el que no domine el inglés. Pues ahí le podéis encontrar y vamos ya a adentrarnos un poco en materia. Javier, ¿de dónde viene tu pasión por los mercados y cómo y cuándo empezó todo? Bueno, pues hace ya bastante tiempo. Yo soy relativamente joven todavía, tengo 32 años y acababa de empezar segundo de carrera. Tenía 19 años en ese momento y llevaba ya un tiempo, casi un año ahí, dedicándome profesionalmente no, porque al final pues era un chaval, vivía en casa de mis padres y jugaba con cantidades relativamente pequeñas, pero me dedicaba al mundo del póker online. Y bueno, conocí un poco de rebote en que empecé una asignatura optativa de inversión, de renta variable. Bueno, yo estudiaba la carrera de empresariales, la diplomatura de empresariales en Valencia. Y bueno, empecé en una asignatura que estaba relacionada con la inversión bursátil, no me acuerdo cuál era el nombrecito que le ponían, pero vamos, una optativa. Y luego un amigo del mundillo del póker pues me comentó un poco todo este tema del trading, de la inversión y demás. Y pues eso, entre una cosa y otra me picó el gusanillo, empecé a investigar por internet y llegué un poco llegué un poco al punto en que el póker, que yo ya llevaba cierto bagaje y formándome, jugando, estudiando y demás, y el mundo del trading, principalmente el trading, lo que todos conocemos, ¿no?, como operativa de corto plazo y demás, pues tenía muchas similitudes, ¿no? Tenía mucho que ver con la parte estadística, mucho que ver con la parte de la parte psicológica, la parte de la disciplina, y un poco por ahí empecé a investigar y muy pronto a operar, ¿no? No sabía ni lo que estaba haciendo, pero empecé a hacer mis primeras operaciones. Escuchando lo del póker, me ha venido a la cabeza otro gestor de fondos, Carlos Santiso, de Icaria Capital, Cartera Permanente y Capital Dinámico. No sé si le conoces, que también empezó jugando al póker, o sea que parece algo común entre gestores de fondos. Bueno, dice que hay muchas enseñanzas, la disciplina y todo esto que sirve bastante o que puede servir bastante en el mundo de las inversiones. Sí, sí, además ya te digo, si trabajas sobre todo la parte más, pues eso, ¿no? El operar, en este caso bursátil, y jugar, porque en el póker al fin y al cabo es jugar de forma sistemática, ¿no? Intentando seguir unos patrones, pues tiene bastantes similitudes. Y aparte, lo que has comentado, ¿no? El tema el punto de Carlos Santiso, que lo conozco, tengo muy buena relación con él. Y luego también Jorge Ufano, no sé si lo conocéis. Él actualmente gestiona dos fondos de inversión y actualmente, o sea, sigue jugando profesionalmente a póker online, perdón, no, en póker presencial, en circuitos por España y bueno, que se dedica a ello también como una profesión, como su actividad principal. Qué bueno. Yo también es verdad que siempre conozco a alguien del mundo de los negocios, del mundo de la gestión de capital y demás, así importante, siempre me dice que juega al póker o que ha jugado al póker o que
esta mesa la inauguró jugando al póker. La verdad que me he encontrado ya varios de esos. O sea que voy a tener que aprender a jugar al póker. Respecto a tus referentes o quién son las personas con las que empezaste a formarte, ¿quién está ahí, Javier? ¿Quién son los primeros que dices, pues yo soy lo que soy o he aprendido gracias a esta persona? Sí que es verdad que yo, sobre todo, o sea, lo que yo hacía, digamos, en mis inicios no tiene absolutamente nada que ver con lo que hago ahora, ¿no? Entonces también, digamos que dentro de esa formación continua, y bueno, sabéis vosotros, aquí no puedes dejar de formarte, no puedes dejar de aprender, no puedes dejar de estudiar, porque al final esto es muy, muy, muy cambiante, ¿no? Y demás. Pero bueno, sobre todo en el inicio fue todo muy, muy autodidacta, muy lo que os digo, un poco dando palos de ciego, buscando información. Cuando ya digamos que asenté un poco más la operativa y empecé a trabajar más con ello, bueno, yo tuve la suerte, digo la suerte, algo bien haría yo, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de muy joven, con 23 años, empezar a trabajar en un broker de derivados financieros y en ese primer trabajo coincidí con Luis Miguel Ortiz. No sé si lo conoceréis, Sí. Recuerdo la cuenta de Twitter, pero vamos. Luis Miguel Value. Sí, Luis Miguel Value, que lleva el tema de inversión racional y todo esto, tiene tropecientos mil seguidores en Twitter y él, sí. Él fue, digamos, la persona que me contrató, que me seleccionó para trabajar en ese broker. Y claro, tuve la suerte desde, pues eso, ¿no? Desde, creo que era 2013, de estar codo con él mucho tiempo y tuve la suerte de aprender muchísimo de él en aquellos tiempos. A día de hoy, él y yo tenemos filosofías de inversión muy diferentes, pero quizás esas primeras bases un poco profesionales dentro del mundillo las aprendí con él, ¿no? Y luego, posteriormente, pues con Javier Alfayate he aprendido mucho y he compartido muchas cosas con él. Bueno, y luego ya leer a nivel grandes inversores, por así decirlo, pues sobre todo Ray Dalio, Harry Brown, Meb Faber, posiblemente sean las tres personas que en el inicio me guiaron hacia esta filosofía de inversión que yo tengo hoy en día, ¿no? Esta parte de diversificación, bueno, un poco la filosofía de inversión que yo sigo actualmente. Para el que no lo sepa, GPM Asignación Táctica, que es el fondo que gestiona Javier, es de nueva creación. Ha salido este año, vamos, hace unos meses. ¿Cómo surge la idea de montar el fondo, Javier? Pues bueno, yo desde hace ya bastantes años, ¿no? Desde que, como digo, llevo desde hace, bueno, estuve 6 años en el broker y desde ahí ya pues me llamaba la atención, ¿no? Y me apetecía pues dar ese paso adelante de poder gestionar un fondo de inversión, sobre todo también porque creo que para crecer dentro de este mundo al final, de la parte de la gestión independiente, que hoy en día es en España, pues la verdad que es muy complicada, sobre todo el poder tener un track record, ¿no? Y el poder ir, entre comillas, demostrando que lo que tú has aplicado para tu cartera personal pues es útil, sobre todo, puede servir a muchos inversores, ¿no? Para poder pues depositar su patrimonio en tu confianza, ¿no? En el fondo y demás. Claro, hasta que no empiezas, pues hoy en día es complicado, ¿no? Sí que es verdad que hay alternativas ahora, ¿no? Con el tema a lo mejor Darwinex y esto, pero bueno, desde mi punto de vista no termina de ser lo mismo, porque al final un fondo de inversión pues son palabras mayores, ¿no? Y entonces yo desde que empecé y tenía un poco esa idea de llevarlo a cabo, tuve la suerte primero de al final, para poder llevar a cabo el fondo de inversión, pues primero tienes que tener gente que confíe en ti, ¿no? Porque si desde el minuto 1 no tienes un capital, una cartera de gente que vaya a estar dentro, obviamente no puedes ir a ningún lado. Y entonces, bueno, tuve la suerte de ponerme en contacto, yo presenté a varias gestoras mi proyecto, ¿no? O esta cartera tipo, ¿no? Que es mi cartera ideal. Y bueno, con GPM en verdad tuve la ventaja de que ellos permitían trabajar ellos trabajan con compartimentos, ¿vale? No compartimentos de fondos, que al fin y al cabo a efectos prácticos es lo mismo, pero en un fondo de inversión, para quien no lo sepa, necesitas un mínimo de 3 millones y 100 partícipes para empezar, y en un compartimento necesitas 600.000 euros y 20 partícipes. Entonces, claro, con GPM pues será una ventaja, ¿no? El poder acceder desde antes a ello.
Y bueno, primero empezamos con carteras gestionadas, carteras a inversores particulares, que tenía algunas limitaciones porque había un mínimo de 10.000 euros, bueno, una serie de limitaciones, y luego ya cuando esas carteras funcionaron muy bien, la verdad, durante el año que estuvieron en marcha, y entonces pues pudimos pasar al fondo de inversión, que ya se puede invertir desde mínimo 1 euro, las comisiones se reducen, fiscalmente es mejor para los partícipes, es decir, hay unas ventajas ahí importantes y ya pudimos dar el paso. Entonces, como has comentado, gracias a la gestora, las barreras de entrada que tiene crear un fondo de inversión se reducen bastante, ¿no? A día de hoy, tú o tienes un gran capital detrás, o bien patrimonio familiar, o una cartera de gente enorme que confíe en ti, confíe en tu gestión, y aún así, hay pocas gestoras, ¿no? Pequeñas que puedan confiar en la gestión de un cualquiera como yo, ¿no? O cualquier persona, cualquier pequeño inversor que realmente todavía no tiene un track record detrás, un bagaje detrás a nivel de gestión. Claro, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si nunca me dejan gestionar, no puedo generar un track record profesional. Y si nunca genero un track record profesional, ¿cómo voy a poder demostrar a las gestoras que valgo, ¿no? O sea que ya digo, es muy, muy complicado. Y en este caso con GPM es un proyecto porque podrían haberme dicho, mira, no, o sea, este tipo de cartera o este tipo de fondo que tú nos presentas no nos interesa, o ya tenemos algo parecido. En este caso no lo tenían porque realmente el fondo tiene pocas cosas, hay pocas opciones que se parezcan realmente, o yo qué sé, o no nos gusta tu cara o no nos gusta tu imagen, que también te lo pueden decir realmente. O sea, eso también al final es importante, ¿no? Porque tú vas a ir con el nombre de la gestora un poco ligado. Y sí, lo tuve fácil en ese sentido, ¿no? En el poder tener menor capital para empezar y sobre todo en eso, ¿no? En pues darme el apoyo desde el minuto 1 de decir, nos gusta el proyecto y queremos tirar para adelante. Te iba a preguntar, Javier, que cómo elegiste la gestora de tu fondo, pero por lo que comentabas, es una cosa recíproca, ¿no? Tú haces una selección o presentas el proyecto a unas cuantas y luego ellas pues también muestran si están interesadas o no están interesadas, Claro. ¿no? Y ya a partir de ahí llega el posible acuerdo, ¿no? Eso es. Realmente, a ver, primero, obviamente, cuanto más capital tengas tú, que tú digas, oye, yo tengo 20 millones, pues entonces posiblemente te atiendan mejor, ¿no? En las gestoras o te traten mejor en la entrevista, ¿no? Claro, cuando tú eres un pequeño inversor, como es mi caso, y llegas con un capital... Bueno, realmente es que no tenía ni idea del capital con el que llegaba, o sea, era un poco a ciegas y un poco pues yo ya digo, llevo muchos años en el sector, tengo una comunidad de gente que... Pero claro, yo no sabía, esa gente realmente invierte por su cuenta, o sea, yo no sabía hasta qué punto podían confiar en mí más o menos parte de su patrimonio, o sea, que era un poco, pues eso, un poco difícil, entonces eso también hace. Y luego luego puedes llegar tú y tú puedes decir, oye, mira, yo quiero que mi fondo tenga estas comisiones, y la gestora te diga, no, las comisiones tienen que ser más altas. Ostras, pues entonces eso ya no comulga con lo que yo vengo diciendo a mi comunidad hace X tiempo, ¿no? O sea, bueno, no es sencillo, ¿no? El llegar a un acuerdo, pero bueno, al final, pues eso, es un poco trabajártelo y tener... Lo que digo yo siempre, hay muchas veces, yo creo que la gente infravalora la suerte, y para mí la suerte es que es primordial en la vida en general, y en este mundo concreto de los mercados, pues también. Al final la suerte siempre hay un puntillo de suerte. Yo siempre digo que hay que estar en el momento correcto, con los conocimientos correctos, y ese puntillo de suerte siempre influye. Claro, o sea, tú puedes ser el mejor preparado y obviamente tienes que poner todo de tu parte y currártelo y pelear por lo que quieres, pero como no tengas lo que tú dices, ese empujoncito, ese pequeño plus, te puedes quedar a las puertas muchas veces, o sea que... Oye, Javier, vamos a abrir el primer melón. Yo he estado en la presentación de tu fondo, sé la respuesta, pero cuéntales a los oyentes qué prefieres, el análisis técnico o el análisis fundamental. No qué prefieres, en qué se basa tu fondo. Vale. A ver, esto obviamente no es que una cosa sea mejor que otra, o sea, no es que haya una respuesta a otra, porque es lo que digo yo siempre, cada uno somos un mundo, cada uno nos hemos formado, por así decirlo, o hemos tirado por un camino u otro, entonces pues siempre vamos a preferir
una opción u otra, ¿no? No es que sea mejor o peor. Yo, particularmente, mi opinión es que un inversor, un pequeño inversor, la información que tenemos, con, no sé, hasta donde podemos llegar, creo que el análisis fundamental, es decir, lo que entendemos por conocer una empresa, ¿no? Que es un poco lo que de verdad, con detalle, valor intrínseco de una compañía. Primera, creo que conlleva muchísimo trabajo y creo que nunca vamos a tener la información de verdad. Con lo cual creo que es muy difícil. El análisis técnico, aquí ya hay que distinguir, ¿vale? Porque una cosa es el chartismo, ¿no? O el análisis de un gráfico, las figuras, los indicadores que a veces se utilizan y demás. Y bueno, ahí dentro del análisis técnico ya digo que es una gama muy amplia. Yo particularmente invierto en base a análisis técnico, pero invierto de forma sistemática. Es decir, no tomo ningún tipo de decisión discrecional. No digo, pues eso, aquí parece que hay esta figura o este patrón o esto, o cuando el precio rebota en no sé qué sitio. No lo hago así porque también creo que es muy difícil. O sea, y también creo que no puedo valorar realmente estadísticamente si eso funciona de verdad. A mí la forma no deja de ser análisis técnico porque utilizo medias móviles, utilizo ROCs o tasas de cambio, utilizo indicadores como puede ser un ATR de volatilidad, pero ya digo, es todo sistematizado y todo con unos parámetros definidos y yo lo único que hago es seguir lo que esos sistemas van marcando, ¿no? Tomar decisiones en función de lo que esos sistemas dicen. Entonces, si me preguntas a mí, te diría análisis técnico, pero con muchos matices. Muy bien. ¿Y la filosofía del fondo, cómo la definirías? Si se lo tuviéramos que explicar a los oyentes. Pues filosofía del fondo. Fondo de inversión basado en diversificación estructural, ¿no? Por diversificación estructural se entiende que va a estar invertido constantemente en muchas clases de activos diferentes. Es decir, renta variable, renta fija, oro, la propia liquidez, materias primas, sector rate, luego dentro de la renta variable diversificamos en sectores, diversificamos en factores, o sea, diversificación estructural y lo que se conoce como tactical asset allocation o asignación táctica de activos. Es decir, en función de estos sistemas que comentaba antes, ¿no? Lo que hacemos es dar más o menos peso a cada una de esas clases de activos en las que estamos siempre permanentemente diversificados, ¿no? Entonces, sumando estas dos cosas, lo que conseguimos es que la cartera sea robusta, ¿no? Porque la volatilidad de las clases de activos lo que hace es compensarse y lo que hace es tener una cartera poco volátil, ¿vale? Esto a veces es complicado de entender, pero es como cuando tiramos cuando el juego este de tirar de la cuerda, ¿no? Hay dos grupos que tiran cada uno de un extremo. Al final, si los dos extremos tiran, la cuerda se queda en el centro, ¿no? Se queda en equilibrio. Pues esto es un poco lo mismo. Tener distintas clases de activos volátiles, lo que hace es que la volatilidad promedio de la cartera sea baja, ¿vale? Y ya digo, una cartera que tiene una rentabilidad ajustada al riesgo muy elevada, lo que se conoce como el ratio Sharpe. Es un ratio Sharpe muy alto, ¿no? Que no vamos a ser los primeros de la clase, no va a ser el fondo que más dinero va a ganar nunca, pero generalmente sí que va a estar, sobre todo cuando las cosas vayan mal, entre los que menos van a perder. Entonces eso, de promedio a largo plazo, te lleva a una rentabilidad interesante de la persona con un riesgo bastante bajo. Y ese es un poco el objetivo, ¿no? Que la gente, con visión de largo plazo, un poco modo ahorro que digo yo, va a tener un producto en el que confiar y en el que estar tranquilo porque va a tener vaivenes y va a sufrir poco en los malos momentos. Perfecto. Oye, ¿y cartera estática o cartera dinámica? ¿De dónde surge la idea de la composición de cada uno? Para mí lo ideal, porque es lo que aplico en el fondo, es una combinación de ambas, ¿no? O sea, por un lado una cartera estática, que tú sepas que es robusta, que tú sepas que está bien afianzada, lo que decía, ¿no? Que sepas que se va a comportar relativamente bien en cualquier fase del ciclo económico, en cualquier circunstancia de mercado. Relativamente bien no quiere decir que vaya a ganar dinero, pero lo que os decía, ahora el S&P ha caído un 20%. Creo que el máximo drawdown en el mismo periodo de nuestro fondo ha sido un 8%.
que al final lo que consigues es eso, ¿no? Tener una rentabilidad ajustada al riesgo importante. Y luego la cartera dinámica, aquí sí que ya creo que no hay discusión. Si tú operas de forma dinámica, el objetivo, por lo menos una cartera dinámica de renta variable, cuidado, de dual momentum, que es lo que hago yo, el objetivo tiene que ser batir al mercado. Siempre lo mismo, con menor volatilidad, menores rachas de pérdidas y más control, entre comillas, de la situación. Y eso es un poco lo que yo busco. Una cartera estática que sabemos que es robusta, que sabemos que va a mantener un poco... Y luego una cartera dinámica que nos genere alfa, ¿no? Que nos vaya a dar... vaya a irle muy bien cuando el mercado lo haga espectacular y que se vaya a proteger bien cuando el mercado sufra mucho. Y ahí un poco la combinación de ambas llegamos a ese equilibrio de alta o buena rentabilidad ajustada al riesgo. Dentro de la cartera estática, bueno, decir para todo el que quiera saber más de cartera estática, cartera dinámica y cómo la compone cada una, Javier, que en su página web tenéis toda la información. ¿Cuál es la página web, Javier? Es www.jlorenzotrading.com y hay un apartado que es... el apartado es fondo de inversión y ahí está detallado milimétricamente todos y cada uno de los sistemas que utilizamos en la cartera, de la distribución de la cartera. De hecho, la cartera del fondo la mostramos en tiempo real, o sea, si alguien quiere ahora llegar a ese enlace, la puede ver la composición del fondo en tiempo real, que esto, tengo que decirlo, es difícil de encontrar en el mundo de los fondos de inversión. Así que eso es interesante, ¿no? Porque mucha gente me lo dice, ostras, ¿y esto por qué lo haces? Y si cojo y me la copio, no, pues adelante. Eso se lo escuché un día a Emérito Numantia, de Numantia Patrimonio Global, que decía que se puede copiar la cartera, pero no la convicción, ¿no? Es lo que estás haciendo, que es lo importante. Totalmente, eso es muy importante. Pues te decía que dentro de la cartera estática y en la página web, que como has comentado, se puede observar que hay una parte de la cartera estática que la dedicas a invertir en oro. ¿Qué tipos de activos usas para invertir en oro? Utilizamos ETFs directamente sobre el oro. Aquí hay un tema que es importante también cuando gestionas un fondo, que es el tema de los pesos de los activos que tienes en cartera, ¿no? Que hay no puedes tener más de un 10% en un activo, no puedes tener más de no me acuerdo cuánto es, un 25% de la misma gestora. Bueno, eso es que es un poco rollo y demás. Entonces nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tenemos un ETF Invesco Physical Gold, un ETF Wisdom Tree Physical Swiss Gold y un ETF Amundi Physical Gold ETC. O sea que al final lo que tenemos es ETFs para tener el peso en cartera. Son 3 ETFs que invierten en oro físico. Sí, no estamos en oro físico, correcto. No estamos invirtiendo en empresas que tienen royalties ni nada de eso. No, es oro físico. Exacto. En mi caso yo lo hago así, que yo sé que puede haber otras opciones, ¿no? Como lo que dices, invertir en royalties pero bueno, ahí esto daría para otro debate. Yo para la función que quiero que cumpla el oro en mi cartera, me interesa más invertir en oro, porque si lo estudiamos bien, es una correlación alta, lógicamente, pero no es lo mismo invertir en oro que invertir en mineras de oro o en empresas de royalties. No es una correlación 1. Entonces, para lo que yo busco, oro físico, bueno, ETFs de oro físico. Oye, Javier, y ya sé que has dicho que podemos ver en tu web Tera en este momento, en este preciso momento, pero los oyentes quieren saber la composición. Vale, la cartera dinámica, ¿no? Sí, la dinámica, porque la estática ya la vemos en la página web, el que quiera comprobarlo que la puede... no cambia, es estática, o sea que hablemos de la dinámica. Ojo, esto es importante también lo de que no cambia, porque al final sí que hay de hecho, justo el viernes hicimos un rebalanceo dentro de la cartera estática, ¿no? Porque los bonos llevan un año fatal, entonces digamos que había llegado al peso mínimo que pueden tener en cartera y nos tocó comprar. O sea que sí que dentro de lo estática hay algo ahí de que hay que operarla y que rebalancear, ¿no? En este caso. Pero bueno, la cartera dinámica actualmente tiene un peso del 35% del fondo y la dividimos en 3 sistemas.
¿vale? Un sistema que es un sistema basado que invierte en sectores, en empresas de sectores de Estados Unidos, que es el 15%. Otro sistema que invierte en factores de empresas de Estados Unidos, ¿no? Por factores, para quien no lo sepa, pues me refiero a value, growth, momentum, calidad, baja volatilidad con altos dividendos. Esos son factores, ¿no? Y luego otro sistema que es lo que llamamos el sistema descorrelación, ¿no? Que es un sistema también, bueno, que invierte en renta variable, renta fija y oro, pues invierte en dos de esas tres cosas, ¿vale? Siempre. Entonces, el sistema sectores ahora mismo estaría compuesto por sector utilities, un ETF del sector utilities, un ETF del sector energía y, digamos que es 33% cada posición, y el otro 33% queda en liquidez, lo tenemos en cash, en efectivo, porque ninguno de los otros sectores, por nuestro sistema, ahora mismo, presenta un buen momento, ¿no? O presenta una inercia alcista positiva, digamos. Una pregunta sobre los ETFs. Al ser ya institucional, no tienes el problema que tienen los retail aquí en Europa de no poder contratar ETFs americanos, ¿no? Ahí tienes vía libre. No, vía libre no. Yo puedo invertir un 30% del patrimonio del fondo en ETFs americanos, máximo. Pero que están disponibles para poder operar con ellos. Sí, los tengo disponibles. Yo desde la plataforma puedo darle al botoncito de comprar, pero si me paso del 30% con ETFs americanos, la CNMV me enviará una carta a casa diciendo que toca cambiar. Exacto. Pero bueno, al final eso ya vas jugando tú con ello, porque si te pasas un día no pasa nada. Aún así, yo no realmente no llego ni estoy cerca del tope, o sea que no me tengo que preocupar de eso de momento. Perfecto. ¿Y dónde podemos contratar el fondo y qué comisiones hay ahora mismo? Pues el fondo se puede contratar desde cualquier entidad, desde cualquier comercializador del grupo Inversis, ¿no? Porque el fondo realmente es de GPM, pero pertenece a Inversis. Esas entidades son pues la propia GPM, la propia Inversis, MyInvestor, que me imagino que mucha gente conocerá porque ahora mismo es lo que más suena, ¿no? Y lo que más de moda, entre comillas, está en este mundo, en este mundillo. Se puede desde Unbank, se puede desde, no sé, no me acuerdo, desde Mafre también se puede hacer. El Corte Inglés. El Corte Inglés, desde, creo que es Abanca también. Bueno, sobre todo, ya digo, MyInvestor, GPM, Inversis, son las que la gente más suele utilizar. Sí, como has dicho ahora, MyInvestor ahora mismo para el retail español, con esto de bajas o nulas comisiones y demás, está muy de moda. Exacto, el fondo tendría simplemente, la comisión que tiene como tal el fondo es comisión de gestión, que es el 1,2% anual del patrimonio, y luego el 0,1% de depositaría, que eso es fijo, vamos, ya está, no tiene ni comisión de entrada, ni comisión de salida, ni comisión de sobrerrentabilidad, ¿no? Si el fondo obtiene beneficio, no hay comisión sobre esos beneficios, es decir, simplemente la comisión de gestión, que es del 1,2%, y claro, si el fondo crece, el proyecto sigue creciendo, ya hay establecida en el folleto, o sea, ya está establecida, digamos, que es así 100%, una bajada de comisiones cuando lleguemos a 5 millones bajo gestión, y luego cuando lleguemos ahí ya hablaremos, pero la idea es que hayan más bajadas de comisiones a medida que el fondo vaya creciendo. Oye, Javier, y en la actualidad, ¿cómo ves los mercados? Porque bueno, estamos en una situación donde el mercado está un poco revuelto. ¿Qué opinas tú respecto a ello? Pues bueno, sí, la verdad que estamos en una situación un poco complicada como siempre, ¿no? Porque al final esto de los mercados siempre es muy difícil, y el tratar de interpretar un poco lo que va a hacer es complicadísimo, por no decir imposible, ¿no? Entonces, al final, la situación actual parece como que hay demasiadas cosas, ¿no? Demasiados frentes abiertos, demasiados problemas, por así decirlo. Que si la guerra de Rusia, Ucrania, inflación, el entorno de subida de tipos, que llevamos muchos años atrás, o un entorno de bajadas de tipos. Bueno, el problema con la energía, ¿no? La escalada, bueno, ya digo, muchos frentes abiertos, entonces es una situación muy, muy, muy compleja. Al final yo siempre digo lo mismo y tiro un poco para casa.
independientemente de la situación que tengamos en los mercados, como es tan difícil adivinar, tan difícil constantemente, no digo que no se pueda, pero constantemente, habitualmente, sin cometer errores, sacar partido de los movimientos del mercado de corto plazo, si tú diversificas por un lado y sistematizas tu operativa para seguir las tendencias en lo que tenga una buena tendencia, ¿no? Un poco redundante, pero es así, al final vas a conseguir eso, vas a conseguir protegerte cuando vengan maldadas, salirte del activo que corresponda cuando no lo esté haciendo bien, vas a conseguir exprimir lo máximo posible una tendencia cuando, no sé, como la tecnología los últimos años. Pues un poco esto, ¿no? Esa combinación de seguimiento de tendencias más diversificación, precisamente lo que te permite es eso, que te dé un poco igual, o nunca es así, pero que te dé igual lo que esté pasando en los mercados, porque sabes que tu cartera de promedio lo va a hacer bien, un riesgo bastante controlado. Entonces, creo que es una situación cómoda, pero difícil de llevar a cabo, porque a todos nos gusta, ¿no? Un poco adivinar lo que va a hacer el mercado, acertar, elegir la empresa que mejor lo vaya a hacer, elegir el ETF o el sector. Es como... Es inherente a nosotros, ¿no? El tratar de ser más listos que el mercado, cuando, ya digo, yo en mi opinión eso es muy, 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 muy difícil. En relación a esto, el componente psicológico de la inversión, ¿cómo consigues aislarte de todo el ruido del mercado? Que entiendo que si es componente de análisis técnico y sistematizado, pues va muy por ahí, el solo mirar eso y no mirar el ruido que hay alrededor. Y luego, si notas una responsabilidad especial a la hora de invertir el dinero de los partícipes frente a cuando invertías el tuyo propio. Sí, o sea, realmente lo que has comentado, ¿no? Ya lo he dicho yo al principio y creo que es fundamental. O sea, es fundamental aislarse del ruido, o sea, es fundamental primero tener tú, ¿no? Pues eso, una filosofía de inversión, una forma de tomar tus decisiones que no dependa de lo que leo, de lo que oigo, de lo que pasa en el día a día, porque claro, es que entonces se complica mucho, ¿no? Y al final, por muy frío que tú consigas ser, es que te va a afectar. Entonces, ya digo, la psicología sabemos todos que es fundamental y lo que hay que conseguir es eso, pues ignorar un poco lo que está pasando, olvidarte, y sobre todo se consigue cuando tú confías en estos sistemas, en estas estrategias, cuando tú los has estudiado bien, cuando tú te das cuenta que tienen sentido común, cuando tú te das cuenta que han funcionado bien históricamente, y no es solo, es que en los últimos 40 años han ganado tanto, no, es que en periodos cortos de un año, de 2 años, porque tú psicológicamente, ya digo, pues ves la rentabilidad de los últimos 40 años y piensas, vale, pues los próximos 40 los replico y ya está. Claro, pero si por el camino sufres grandes pérdidas, se acabarán recuperando posiblemente. Pero tú no vas a poder estar tranquilo, ¿no? Tú vas a tener que estar, te vas a preocupar, vas a padecer, vas a sufrir. Al final, como no confíes de verdad en tu estrategia, vas a tocar algo y vas a cambiar y todo esto, ya digo así. Solamente creo que se puede conseguir sistematizando tu operativa, pero aún así siendo muy disciplinado, porque tú puedes, ¿no? Yo he visto mucha gente, este es mi sistema, pero cuando el sistema deja de gustarme, utilizo otro. Si te dedicas profesionalmente a esto, y como tú dices, ¿no? Tienes la responsabilidad de invertir el capital de otros que se han confiado en ti, y, por así decirlo, predicas una filosofía de inversión y muestras unos sistemas, y luego es que tu trabajo es seguirlos. Y en este caso, que yo cuando lo hacía para mí, primero, cuando me apetecía, me saltaba los sistemas por ahí, ¿no? Porque al final, lo que digo, oye, tú ves esto, ostras, mira, me voy a comprar esto, va, que parece que yo creo que en los próximos días podemos sacar ahí un piquito. Y luego o sí lo sacas, pero da igual, al final eso te lleva a que en algún momento vas a cometer el error, y como ese error se complique, te puede llevar al traste mucho tiempo de trabajo. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Seguir los sistemas, estar tranquilo, y sí que es verdad que los primeros días, sobre todo el día que creé la cartera del fondo por primera vez, pues sí que el
el coger no voy a mentir, ¿no? Al coger el ratón, pues temblaba un poco, ¿no? Porque yo nunca había hecho operaciones de 200.000 euros, de 250.000 euros, ¿no? Esas operaciones más grandes que dices, ya, y dices, ostras, pues, ¿no? Te acostumbras y la verdad que no tiene demasiado misterio. Podríamos decir, por tanto, que gestionar dinero de otros también te ayuda a no saltarte el sistema, que ya de por sí no te vas a saltar. Sí, totalmente. O sea, yo de hecho, yo ahora ya no digamos que en particular, yo todo el capital que tenía en la cartera, mi cartera personal, lo he metido dentro del fondo porque al final es lo mismo, ¿no? Y tienes la ventaja fiscal. Entonces, ahora, de hecho es que ya no voy a decir que no miro los mercados porque mi trabajo es mirar los mercados todos los días, aparte también me dedico a la formación y demás, entonces tienes que estar ahí, pero ya no sé si es porque yo también me estoy haciendo mayor, ya no me pica el gusanillo de hacer una operación a ver si... No, la verdad que eso hace mucho, ya año y medio dejé de hacerlo, o sea que... Yo ahí me veo un poco reflejado, aunque a otro nivel, creo que contigo, Javier, porque sí que es verdad que yo en Darkeadores lo que hago es comparto los movimientos de mi cartera personal para que la gente aprenda de los movimientos o los use como le dé la gana. Pero sí que es verdad que cuando yo no tenía que compartir los movimientos con nadie, a veces me permitía ciertos lujos, que es justo lo que has dicho tú. Claro. Es decir, oye, pues yo tengo esta forma de hacer las cosas, pero había veces que decías, ¡ay! Y cuando pasas a compartir o en tu caso a gestionar el dinero y como que te tienes que confesar delante de otros, pues te ayuda a ser mucho más disciplinado. A mí me ha pasado también. Sí, es así. Es curioso. Oye, ya para acabar, ¿qué consejo darías a alguien que quisiera montar un fondo de inversión? Y por otro lado, aparte de GPM, que fueron los que te dieron la oportunidad, ¿crees que en España es un sitio fácil para que una persona que venga de la nada pueda crear un fondo de inversión? A lo mejor pasa lo mismo no solo en España, sino en cualquier otro país, pero... Claro. Pues a ver, primero te contesto la segunda pregunta. Creo que es muy difícil. Creo que a día de hoy es muy complicado porque al final tened en cuenta que el 90 y no sé cuánto es, pero va por ahí, el 90 y pico % del patrimonio bajo gestión está en las gestoras del Banco Azul, del Banco Rojo, del Banco Naranja y entonces, claro, sí. Ya, o formas parte del equipo de análisis y tal de esas entidades, que eso ya no es ser gestor de un fondo. Correcto. Pero bueno, analizarías y asesorarías y, bueno, indirectamente gestionarías, ¿no? Pero no es lo mismo. No es tu filosofía. Claro, además ahí está todo muy parametrizado y siguen normas muy ABC y por eso precisamente, pues, la rentabilidad de sus fondos suele ser floja, ¿no? Entonces, claro, por ahí ya lo tienes complicado. Entonces, en el otro 5%, 7%, no sé cuánto es, 10%, pues eso ya tienes muchas limitaciones. Y luego, gestora, al final, si tú lo que quieres es un fondo de autor, ¿no? Un fondo que hayas creado tú, lo que tienes que hacer el primer consejo que daría es diferenciarte de lo que hay en la industria. Y eso es súper difícil, porque a día de hoy hay fondos de todo. Está todo inventado, ¿no? Claro, o sea, yo soy inversor de Deep Value. Jolín, pues si de esos hay 70.000. Yo invierto en, yo qué sé, growth, empresas growth, que pues si es que también hay. Yo invierto en, o sea, es muy difícil diferenciarte del resto, ¿no? Entonces, pues eso, buscar un poco un nicho que no haya en el sector, que es muy difícil, y luego, sobre todo eso, ser fiel a tu filosofía, porque eso también, al final, es lo que va a hacer que la gente confíe en ti. Quiero decir, si yo llego en este caso a GPM y digo, mira, este es el fondo que yo voy a gestionar, y ellos me dicen, vale, pero ¿qué te parece si cambiamos esto, esto y esto y creamos este fondo que nosotros pensamos que va a tener mejor acogida? Ya, pero es que eso no es mi fondo, eso no es lo que yo hago. Y entonces, la gente que espero que confíe en mí va a decir, Javier, pero si llevo 6 años contigo, 5 años contigo, 3 años contigo, y este fondo no es lo que tú hacías con tu cartera, ¿no? Y lo que tú ya has sacado. Entonces, pues eso, sobre todo buscar algo que sea distinto
algo que sea diferente, que es muy difícil, y encontrar un poco, tener esa pizca de suerte. Pero ya digo, a día de hoy la gestión independiente cada vez es más complicada, además cada vez se ponen más trabas, porque ya trabajar como gestor, o te montas una EAZ, o te tiene que contratar como trabajador la gestora, o sea, es difícil a día de hoy. Pues oye, Javier, muchísimas gracias por todo este tiempo. Ha sido muy interesante conocer sobre tu fondo. Sé que hace justo antes del verano, creo que era, ya superó los 100 suscriptores, que es un hito bastante importante dentro de la gestión de un fondo nuevo. Así que enhorabuena y que muchísima suerte a partir de ahora, y millones de gracias por haberte pasado por Darkeadores. Nada, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros por la invitación, a Diego también por estar aquí con nosotros este rato. Y nada, espero que a la gente le guste, ¿no?, lo que hemos comentado, sobre todo lo que habéis dicho, ¿no? Si alguien está ahí metido en la industria, en el sector, y quiere dar un paso adelante, pues que le pueda resultar útil.